Hola, hola, hola a todos de nuevo por aquí. Qué chévere saludarlos una vez más para este episodio número 4 que lo he titulado Tengamos más fe. Bueno, esto es una invitación, no solamente para ustedes chicos, es una invitación que también me hago a mí misma todos los días porque nosotros sabemos que en la vida del cristiano es súper fácil decir, ay, ¿sabes qué? Ten fe, ya, ten fe, ten fe. Pero es súper difícil hacerlo. O sea, llevarlo a la práctica es extremadamente difícil, aunque parezca mentira, porque todos tenemos en la mente ese problema que decimos, ay, 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 de esto no me saca nadie, o sea, en serio, todas esas cosas que tenemos en nuestra vida, que todavía no lo hemos visto mejorar, que no hemos visto que se haya resuelto eso, ¿verdad? Pero por eso esta es una invitación a tener más fe y poner ese problema que tienes en mente en manos de Dios. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración y decimos, Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos estás permitiendo una vez más aprender más de ti, más de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener más fe en lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Señor, reconocemos que no es tarea fácil para nosotros, pero estamos conscientes de que por medio del Espíritu Santo, Señor, tú nos vas a dar el don de la fe. Agradecemos una vez más, Señor, porque perdonas todos nuestros pecados y nos amas como nunca lo hubiésemos imaginado. Te alabamos, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, el episodio del día de hoy, bueno, como ya les dije, es una invitación a tener más fe y donde vamos a ver el primer ejemplo que, déjenme decirles, esta historia me encantó. Por eso les voy a leer el capítulo completo porque es que necesitamos conocer todo el contexto, ¿no? de esta historia, de lo que pasó, de cómo Jesús hizo un milagro en la vida de una persona que tenía tanta fe que no tienen idea de lo que hizo. En serio, no. A mí hasta el día de hoy me parece una locura. Esto lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 2. ¿Qué dice? Jesús sana a un paralítico. Okay, este es el título del capítulo. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. ¡Wow! O sea, déjenme decirles, cuando yo leí este capítulo por primera vez me quedé, ¿what? ¿En serio? ¿Esto es real? O sea, no, en serio. O sea, parece... Es que es una cosa increíble. A ver, cuando yo escuché este capítulo... A ver, lo primero, chicos, que tenemos que empezar a ponernos pilas aquí. ¿Ustedes se imaginan lo que es
subir a un paralítico al techo de una casa en una camilla. ¿Ya? ¿Ya? O sea, toda esa acción, porque la gente estaba llenando la casa, o sea, esa casa estaba tan atiborrada de gente, no cabía un alfiler, o sea, peor que la Metrovía, literal, o sea, perdón por la comparación. Pero es que a veces estas historias nosotros las leemos así como que, ay, ya, bonito. No. A ver, ¿qué nos está contando la historia? Son 4 señores subiendo un paralítico en una camilla al techo de una casa. Y después de que lo trepan al techo, estamos hablando de una persona que no puede mover las piernas. Está en una camilla tirado, ¿ya? Y lo tienen en el techo de una casa. Abren un hueco en el techo de la casa, o sea, justamente en el lugar donde estaba Jesús, porque no podían llegar a él a pie, era imposible por la cantidad de gente. Entonces tuvieron que abrir un hueco en el techo. Miren todo lo que hicieron por fe, o sea, la fe de estos hombres era tan alta que decían, esta es la única manera en la que este paralítico va a poder caminar, se va a sanar, Jesús va a hacer el milagro en su vida. Entonces fueron contra todo, o sea, miren toda la creatividad de estos 4 hombres porque sabían y tenían fe en que Jesús podía sanarlo. Entonces abrieron el techo y lo bajaron, o sea, habrán conseguido cuerdas, habrán conseguido soga, no sé, pero bajaron, vieron la manera en que solamente la camilla con el paralítico dentro baje a los pies de Cristo. Entonces, Jesús le dice claramente, y lo acabamos de leer, tus pecados son perdonados. Y vio la fe que había en ellos, vio la fe que había en el paralítico también. Entonces, lo sanó. Y otro punto que me gusta ver de este capítulo es la autoridad con la que Jesús le responde a los maestros de la ley, porque tengamos claro que estos maestros de la ley, ¿verdad?, estaban atrás de Jesús todo el tiempo, querían verle las fallas, querían verle, ay, ¿dónde se equivoca? ¿Dónde le cogemos el mínimo detalle para hacerlo culpable? Porque claramente Jesús era especial y estos señores pensaban que Jesús era un rebelde, que blasfemaba porque se llamaba el Hijo de Dios y nadie puede ser el Hijo de Dios, o sea, ya, querían encontrarle la falla. Pero Jesús les responde con tanta autoridad para actuar en la vida del paralítico. ¿Quién les dice a ustedes que Jesús no va a tener la misma autoridad para actuar en nuestras vidas, en sus vidas, en mi vida? De la misma manera en la que sanó a un paralítico, que bajó del techo de una casa literal, ¿por qué no puede hacer la misma obra en nuestras vidas? O sea, pónganse a pensar. Por eso es que a mí me encanta leer estos ejemplos de la Biblia, porque uno se pone en ese puesto también. O sea, Jesús salvó a este hombre. No lo conocía, ya, pero vio la fe que había en él y lo sanó. Tenía un problema en las piernas por años y lo hizo caminar en ese mismo instante. La gente lo vio y se quedó atónita, lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué en mi vida pensamos que no, Jesús no puede hacer este milagro en mi vida, es muy grande, es muy problemático? Entonces, la misma fe tenemos que tener para saber y reconocer que Jesús puede hacer todo en nuestras vidas. Para el siguiente ejemplo, bueno, estoy segura que todos aquí o la mayoría de ustedes conoce esta historia, ya yo también la conozco, sin embargo me parece un ejemplo increíble para hablar de la fe, del poder que tiene la fe en Dios. Entonces, para esto nos vamos a ir a Marcos capítulo 5 y vamos a leer del 25 al 34, del versículo 25 al 34. Bueno, el capítulo se llama Jesús sana en respuesta a la fe, pero nos vamos a saltar al versículo 25, que dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús,
Así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud, te apretujan por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada, temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Entonces, démonos cuenta de algo clave en este capítulo. Jesús, en este caso, no estaba consciente de que iba a hacer un milagro en ese instante. ¿Qué fue lo que provocó el milagro? ¿Qué fue? Fue la mujer. Ella fue la que se acercó por detrás. Ella fue la que tuvo la fe tan grande que dijo, si tan solo tocara su túnica. O sea, ella quería, sea como sea, entrar entre la multitud, tocar la túnica de Jesús porque estaba segura de que la iba a sanar, estaba segura. O sea, una mujer con tantos problemas, imagínense, o sea, hemorragia. O sea, si la mujer no hubiese tenido tanta fe, si hubiese quedado en su casa acostada, no, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a creer que voy a caminar? Peor entre tanta gente, me van a hacer daño, me van a hacer doler más todo lo que tengo en el cuerpo. O sea, eso es lo que uno piensa, pero la mujer tenía tanta fe, estaba segura de que la iba a sanar. Si no, no hubiese corrido tantas molestias. Entonces, ella fue la que tocó a Jesús por la parte de atrás y Jesús dijo, sentí que salió poder sanador de mí. O sea, Jesús no estaba voluntariamente haciendo el milagro. Él sintió que salió poder de él, salió de él. Entonces, quiero que tomemos este ejemplo muy a pecho porque la mujer provocó su bendición. Y así yo creo que tenemos que hacer todos nosotros, o sea, tomar este ejemplo en nuestras vidas. Ella provocó la bendición. Entonces nosotros tenemos que armarnos también de fe para provocar bendiciones en nuestras vidas, poder orarle a Dios. Él sabe cuánto nuestros corazones están orando de manera sincera. Bueno, pero hay otro punto que también tenemos que tener en cuenta. O sea, después de haber escuchado estos dos ejemplos que leímos juntos, yo sé que a veces las personas decimos, ok, muy bonito, pero yo tengo orando por este problema como 5 años y Dios no ha contestado mis oraciones. O sea, por eso es que la gente ya, ¿sabes qué? Deja de tener fe, ya, si piensan que si ellos no responden ese problema, si ellos no lo resuelven, ya, eso se va a quedar ahí. Entiendo, así somos los seres humanos, comprendo perfectamente. Pero recordemos algo, y esto es importante. Dios no es nuestra lámpara mágica, señores. Dios no es nuestro genio de la lámpara que nosotros le decimos, Diosito, por favor, dame este trabajito. ¡Pum! El trabajo. Diosito, quiero este dinerito. ¡Pum! El dinero. Diosito, ¡ay, esto, por favor! No, Dios no es lámpara mágica. Ya, nosotros por lo que oramos, nosotros tenemos que decirle a Dios, si esto está en tus planes, haz lo posible. Si esto está en tus planes para mí, si tú sabes que esto es lo mejor para mí, haz lo posible. Recordemos que Dios es nuestro Padre Celestial y todo padre quiere lo mejor para sus hijos. A veces las cosas que pedimos no son lo mejor para nosotros o no llegan en el momento indicado según Dios. Dios tiene planes perfectos. Dios tiene tiempos perfectos que no van acorde a nuestros tiempos. Los seres humanos a veces medimos los milagros, las cosas que ocurren en nuestras vidas
por nuestro tiempo perfecto acorde a nuestros pensamientos. Pero a veces no es lo mejor para nosotros. Y Dios sabe si este milagro en tu vida te tiene que llegar hoy o te tiene que llegar en 10 años. Dios trabaja de maneras que no comprendemos. Y ya les ahorro el tiempo. No intentemos comprenderlas, porque la sabiduría humana no llega ni a los talones de la sabiduría que tiene Dios. Entonces, no gastemos nuestro tiempo intentando entender los planes de Dios, porque, o sea, por gusto, ¿ya? Entonces, recordemos esto, por favor, tengamos fe, pero recordemos que está en manos de Dios. Y bueno, ahora viene la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo hacemos para tener fe? ¿Cómo la podemos mantener? Entonces, quiero compartirles unos puntos que espero que les funcionen. Yo también los estoy poniendo en práctica en mi vida todos los días. Y bueno, el primero es, la fe es un don de Dios, ¿sí? Tenemos que pedirla, tenemos que fortalecerla en Dios. Y para esto quiero que leamos Efesios 2:8, que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Entonces vamos a leerlo de nuevo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Creyeron, es decir, tuvieron fe y eso fue un regalo de Dios. Vamos al segundo punto. La fe crece al escuchar la palabra de Dios. Y esto lo podemos reforzar con Romanos 10:17, que dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Escucharon? La fe viene por oír. Es por esto que es tan necesario ir a la iglesia, escuchar las prédicas, escuchar lo que tiene el pastor para decirnos en ese momento. Si no podemos ir, saben que hay muchos medios que ahora nos ayudan con toda la tecnología. Conéctense. Hay muchas prédicas en vivo, hay muchas prédicas en YouTube. Pero es necesario oír la buena noticia de Cristo. Bueno, ahora vamos a ir al punto número 3, que es el más pepa, el más candela, porque lo que se nos hace más difícil. Dice, la fe se fortalece en la prueba. Ay, ay, ay. Todos sabemos qué pruebas Dios permite que suceden en nuestras vidas para fortalecernos y hacernos crecer espiritualmente, pero y claro, es una prueba, estamos en medio de la prueba, es lo más difícil, Ok, vamos a leer Santiago 1, del 2 al 4, para comprender un poquito mejor a qué se refiere este punto. Dice, el capítulo se llama Fe y Constancia, pero solo vamos a leer los versículos del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Este libro de Santiago es increíble. Es un libro tan cortito y tan condensado, pero bueno, de pronto podemos estudiarlo después. Es muy, muy, muy interesante. Pero ojo, dice que en medio de la prueba valga la redundancia, se prueba nuestra fe y es donde la constancia sale a brillar. Entonces, tengamos eso en cuenta. La fe se fortalece en la prueba. Punto número 4. La obediencia a Dios aumenta la fe. ¿Qué dice? La obediencia a Dios aumenta la fe. Vamos a leer Juan 15:7. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será
concedido. Imagínense, lo dice Dios directamente. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. O sea, esto es la fe tan grande que tenía la señora que topó su túnica, la fe tan grande que tenía el paralítico al bajar por el techo. Las personas que lo ayudaron a bajar tenían esta fe tan grande y les fue concedido en ese mismo instante lo que necesitaban. Y bueno, hemos leído algunos versículos, perdón si los he cargado de arriba para abajo en la Biblia, si son de los que en serio se ponen a hacer los estudios bíblicos con Biblia en mano, los he cargado de arriba para abajo, pero es que yo en serio necesito que ustedes vean que esto no es que se lo está inventando Megan. Ay, qué lindo, las frases motivacionales. No, yo no me estoy inventando nada de esto. Esto está en la Biblia. Entonces, por eso es que nos vamos a esos versículos para ver cómo la palabra de Dios nos está diciendo todos estos consejos, todas estas maneras en las que podemos desarrollar nuestra fe. Entonces, vamos al punto número 5, que dice, la fe se alimenta de la oración. Orar en todo momento, orar en todo momento. Yo sé que a veces nosotros pensamos que solamente podemos orar en el momento en que nos sintamos cómodos, que nos sintamos conectados con esa parte espiritual de nuestro ser. No, o sea, no, la cosa no es así. Hay que orar en todo momento. Lo dice Pablo en Tesalonicenses, oren sin cesar. Lo dice en Filipenses, en toda ocasión con oración y ruego. Lo dice en Colosenses, dedíquense a la oración. Lo dice en Romanos, perseveren en oración. O sea, hay tantas maneras en las que la Biblia cada rato nos menciona. Oren en todo momento. O sea, ¿están enojados? Oren. ¿Quién dice que Dios no los va a escuchar porque, ay, estoy enojado? Dios sabe que los seres humanos nos enojamos por cualquier cosa. Dios nos conoce. Ay, no, es que en este rato me da pereza orar. Ora con pereza. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, Dios te conoce y dentro de esa pereza pídele, Dios, dame más ánimos para poder orar, para poder tener una conexión más genuina contigo, para poder leer tu palabra. Pídele, o sea, pídele. Eso es una oración es como una conversación con Dios. No necesitas estar en un lugar especial, como que, ay, súper conectado con tu interior. No. Eso no, realmente eso no te va a ayudar a conectarte realmente con Dios. Dios quiere conocerte. Puedes orar en el carro, puedes orar antes de dormir, puedes orar mientras cocinas, puedes orar mientras estás pasando un momento súper divertido. Gracias Dios por este momento que estás permitiendo en mi vida. Puedes orar cuando te sientes muy triste, muy agotado, o sea, con toda esa energía baja. Dios, tú conoces mi corazón, ayúdame a ver qué está pasando en mi vida, por qué estoy así. O sea, Dios nos conoce, oren en todo momento. Es más, y vamos a hacer un paréntesis. Muchos de nosotros conocemos la historia en la que tiraron a un pozo de leones a Daniel. Y fue Dios quien lo salvó de ser comido los leones. Los leones pasaban alrededor de Daniel como si nada. ¿Qué pasa? Que Daniel era un hombre de mucha oración. Todos sabían que Daniel oraba día y noche y en todo momento. Y miren el tipo de milagros que pasa, que sucede en nuestras vidas cuando nos hallamos constantemente conectados con Dios. Bueno, fue un pequeño paréntesis. Es una historia muy hermosa, pero en este momento vamos a continuar con los puntos de cómo podemos nosotros caminar por la fe. Lo dijo el apóstol Pedro también, que no solamente tenemos que caminar por vista, sino también caminar por fe. ¿Qué significa esto? No nos dejemos llevar por todo lo que vemos. ¿Sabes qué? La cosa es así, esto es lo que está pasando en el mundo real, el mundo físico, y así se va a quedar. Caminar por fe es caminar también en el ámbito espiritual, pero tomados de la mano de Dios, no por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio entendimiento, de pronto viéndolo por el lado místico. No, caminar por fe, caminar de la mano de Dios. Bueno, ya estamos llegando al final de este estudio bíblico y les tengo la pregunta de la semana. ¿Cuál es aquel problema en mi vida en el que debería tener más fe en Dios?
Yo sé que en este momento todos ponen en su mente ese gran problema que los viene tal vez molestando desde hace mucho tiempo, pero necesitan el día de hoy soltar esa carga y tener fe en Dios. Así como la mujer soltó su enfermedad, el paralítico soltó su problema que tenía en las piernas, fue libre, salió a caminar por el mundo. Soltemos esa carga y pongámosla en manos de Dios. Vamos a hacer una oración para cerrar y decimos: Jesús, te damos gracias el día de hoy por permitirnos conocer más sobre la fe que tenemos que tener en ti. Ayúdanos a poder hacer crecer esta fe. Ayúdanos a mantener nuestra fe en ti, Señor, porque no es fácil, sobre todo en medio de las pruebas. Ponemos cada problema y cada área de nuestras vidas en tus manos y sabemos que tú vas a hacer el milagro en el tiempo correcto, de acuerdo a tus planes perfectos. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por escuchar este podcast que para mí me llena de alegría semana a semana, saber que voy a hacer el estudio bíblico con ustedes. Y bueno, antes de irnos, los dejo con este versículo poderoso. Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán.